todos, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Mi nombre es Miguel Paucar. Hoy día vamos a hablar un poco sobre Dante, configuraciones y conexiones. Dante es un protocolo de Internet que transmite audio por un cable Ethernet. Es un sistema un protocolo muy seguro, y también es algo que se está utilizando cada vez más día a día. Y ahora que estamos usando un nuevo sistema de webinario, vamos a también tener más presencia aquí en el webinario, para que podamos vernos cara a cara, digámoslo así, y tener algo más interactivo. Entonces vamos a continuar con el webinario aquí. La primera pregunta entonces sería, ¿qué es Dante? Em, Dante entonces es un protocolo de baja latencia para el transporte de audio digital sobre redes internet. ¿Qué significa esto? Que con el protocolo Dante podemos llevar el audio a través de cables Ethernet. Un cable Ethernet puede llevar bastantes canales de audio, que vamos a ver eso a continuación. ¿Cuáles son las ventajas de Dante entonces? Las ventajas de Dante serían economía, primero que todo. Economía porque em, podemos usar un cable de red Ethernet Cat5 o superior, que ahora ya están disponibles Cat5, Cat5e, Cat5.6, Cat6 por ejemplo, que son Cat6, son cables blindados. Se recomienda usar cables blindados mejor para tener mejor calidad de audio. Se recomienda también tener cables Cat5e o superior para usar Dante, que sería lo mejor disponible. Se puede hacer un patch digital, podemos llevar de un lado a otro el audio. Digamos que si tenemos una consola de audio, por ejemplo, y tenemos más de 20 canales, podemos hacer el ruteamiento digital de 20 micrófonos inalámbricos, por ejemplo, usando Dante a una consola digital, tranquilamente. Alto número de canales, Ethernet puede llevar hasta 1024 canales de audio. Depende de la frecuencia de muestreo, depende también de la tasa de bits. A 44.1 kHz, 16 bits, se puede llevar hasta 1024 canales de audio. Si la frecuencia de muestreo comienza a subir, ahí sí ya podría reducir el número de canales que podemos llevar. Dante también aprovecha la infraestructura existente. Muchos de los edificios hoy en día tienen un cableado de Ethernet. Por ejemplo, oficinas o también teatros que son nuevos, más modernos, ya tienen una infraestructura de cableado de Ethernet. Podemos entonces de esa manera llevar, por ejemplo, conectar nuestra consola digital a una conexión de Ethernet y conectar nuestros sistemas inalámbricos a la misma conexión de Ethernet usando un switch, o también, por ejemplo, usando un ruteador, para así enrutear el audio de un lado a otro en el mismo teatro, en el mismo edificio. Audio y data pueden estar en la misma red. Em, por ejemplo, si estamos en una oficina donde hay un teatro que tenga equipos en Dante, podemos entonces tener el audio Dante en la misma red que la data. Por ejemplo, para impresoras o para oficina, para trabajo de oficina. En ese tema pueden convivir juntamente usando el mismo cable Ethernet, usando la misma red Ethernet. Para este tipo de comunicación, para Dante, no se necesita un hardware especializado. No es como, por decir, un sistema como MADI, un protocolo como MADI, o hay otros como CobraNet, por ejemplo, que necesitan un hardware especializado. Si es que el equipo es compatible con Dante, entonces va a poder comunicarse directamente con un cable Ethernet vía Dante. Dante no tiene ruido, por ser audio digital, completamente digital. El ruido en Dante no afecta mucho, no afecta tanto.
Muy baja latencia, si podemos controlar la latencia por Dante, la latencia viene a ser menos de un milisegundo, es 150 nanosegundos, que es algo muy bajo, imperceptible por el ser humano. Y transporte de audio multicanal con infraestructura básica. Prácticamente si tenemos, por ejemplo, si estamos usando Dante en un evento en vivo, podemos usar digamos, en lugar de tener un Snake con 20 canales análogos yendo a una consola digital, simplemente podemos tener un switch con un cable Ethernet yendo al escenario y de ahí convertir el audio Dante a audio análogo. O también, por ejemplo, si tenemos 100 canales de audio para una consola digital, podemos entonces llevar esos 100 canales de audio usando una sola conexión Ethernet, que ya nos ahorra un cableado tremendo. Aquí un ejemplo entonces de cómo funcionaría si tuviéramos una consola análoga. Si tuviéramos, por ejemplo, dos receptores de 4 canales cada uno. Si usáramos las conexiones XLR, tendríamos que llevar una conexión de la salida número 1 a la 2, 3, 4 y así sucesivamente. Ahí tendríamos 8 cables XLR yendo a una consola análoga. Si tuviéramos el sistema Dante, entonces, simplemente necesitaríamos un cable de Ethernet para conectar a la consola, a un switch, y un cable Ethernet para conectar de un receptor de 4 canales y un segundo para el segundo receptor de 4 canales. Así podemos conectar hasta 8 canales de 2 receptores cuádruples inalámbricos de Shure vía 2 cables Ethernet a un switch y del switch a la consola digital. Entonces ahí ya tenemos un ahorro de 5 cables, de 8 cables a 5 cables. Y así pueden ver un poquito más qué tipo de ahorro podemos tener con un sistema Dante. Beneficios y características de Dante entonces. Algunas cosas que caracterizan a Dante y dan ventaja al protocolo Dante. Uno es que todos los dispositivos utilizan nombres comunes. ¿Qué significa esto? Que como el sistema Dante utiliza el direccionamiento IP de la red, entonces los dispositivos van a tener un nombre común. Digamos, si usamos el Shure ULXD, si vemos en el software Dante Controller, nos va a aparecer Shure ULXD o Shure Accent Digital AD4Q, por ejemplo, van a aparecer por nombre y por número de canal. Y así se nos hace mucho más fácil en el enrutamiento. Así podemos dirigirlo de, por ejemplo, ULXD 4Q a una consola Yamaha, digamos la CL5 o la CL6. Todo el audio se alinea a tiempo con precisión. ¿Qué significa eso? Que cuando usamos audio digital, el audio digital tiende a tener un tiempo, ya sea el tiempo, por ejemplo, para el procesamiento digital, de análogo a digital y de digital a análogo. Con Dante, lo bueno de Dante es de que el audio se alinea a tiempo con precisión, usan reloj interno para que ese audio se pueda sincronizar y tener el mejor audio posible, sincronizado, sin latencia, sin, por ejemplo, problemas de sincronización. Dante puede descubrir automáticamente los dispositivos solamente si conectamos el dispositivo a la red, automáticamente se descubre y podemos hacer enrutamiento usando un solo clic con el programa software que es Dante Controller, que es disponible gratis de audinate.com. También, como decíamos, tiene muy baja latencia. La latencia se puede determinar por el usuario. Nosotros podemos controlar el nivel de latencia que queremos escuchar. Mientras más baja la latencia, claro, menos ancho de banda puede tener porque hay más procesamiento. Pero si tenemos un poco más alta la latencia, todavía imperceptible a 2 milisegundos, digamos,
nos va a permitir más flexibilidad, pero nosotros podemos determinar eso. Podemos determinar qué tanta latencia puede haber en la red. Y eso se hace por Dante Controller también. Prácticamente libre de jitter. ¿Qué es jitter? Jitter es un ruido que ocurre cuando usamos, por ejemplo, muchos sistemas digitales a la vez. Cada sistema digital va a tener su propio reloj para calcular la frecuencia de muestreo y la tasa de bits. Si es que la tasa de bits y el muestreo no están sincronizados con otros dispositivos, eso puede causar un sonido que se llama jitter. Es un ruido casi digital, como una distorsión digital. Con Dante podemos usar un solo reloj, el reloj maestro de los dispositivos Dante, o el dispositivo que decidimos que es el dispositivo maestro. Entonces está prácticamente libre de ese sonido, libre de jitter. Reconexión automática luego de una desconexión inesperada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que si algo se desconecta, por ejemplo, si un equipo digital se desconecta, puede ser que después no tengamos que rehacer la conexión y esperar a que conecte o enrutearlo nuevamente? Por ejemplo, con Dante Controller, que es el software de Audinate, es un software gratis que lo pueden descargar en audinate.com. La conexión ya se encuentra ahí. Si es que se desconecta la conexión, digamos se desconecta el cable y lo reconectamos, la conexión se hace automáticamente, el enrutamiento sigue ahí en la memoria de Dante Controller. Entonces ya no se tiene que reconectar en el software, ya no se tiene que reenrutear, simplemente es conectarlo nuevamente, el software lo reconoce y ahí tenemos el ruteamiento ya listo. ¿Cómo conectamos nuestra computadora en red entonces? Vamos a explorar un poquito cómo se conectaría una computadora a una red Dante, ya que hay diferentes maneras de conectarlas. Ejemplo, para saber cómo conectarse, unas preguntas que hay que hacer: ¿es un dispositivo único? Si es una sola computadora, por ejemplo, y queremos conectarnos a esa red, tenemos que saber si es que vamos a necesitar solamente un cable de Ethernet o si necesitamos un switch, por ejemplo. Un switch puede ser un switch o un conmutador administrable, o puede ser un switch no administrable. Un switch simple, digamos así, o un switch independiente. Entonces, si es que, por ejemplo, estamos usando un dispositivo único, sería solamente conectar nuestro sistema Dante a una computadora para poder monitorear el equipo Dante y también para poder configurarlo, para poder hacer el enruteamiento. Si es que conectamos a una red, tenemos que ver si es que la red es automática o si la red es gestionada o administrada. Cuando se utiliza una red administrada es cuando típicamente vamos a tener, digamos, en un edificio de oficina, vamos a tener un técnico TI que va a estar administrando la red, administrando las direcciones IP también, o por ejemplo, tener diferentes subnets dentro de la misma red. Entonces, ese sería un ejemplo de una red administrada, una red gestionada. Tendríamos que hablar con el administrador de TI para poder conectarnos, para poder saber cuáles son nuestras direcciones IP. En el caso de un estudio de música, por ejemplo, o un estudio que utiliza el protocolo Dante, típicamente vamos a usar una red automática que nos va a dar un direccionamiento automático, una dirección IP automática para poder conectarnos directamente y se va a ver el dispositivo en red automáticamente. Vamos a ver a qué nos referimos con eso. Aquí un ejemplo, un dispositivo único. Si solamente estuviera usando mi computadora para conectarme a un solo dispositivo vía Dante, puedo conectar mi computadora directamente a, digamos, el dispositivo. De computadora a consola, por ejemplo. Si fuera una red de múltiples dispositivos, ahí sí ya tendría que conectar mi computadora a un switch, por ejemplo, un conmutador, y de ahí a múltiples dispositivos.
Entonces de esa manera tengo mi computadora conectada a un switch y del switch a múltiples dispositivos. Ahí los puedo ver todos a través de mi computadora. Algunas consideraciones que hacer con esto. Saber qué tipos de direcciones vamos a usar. Porque si es que, por ejemplo, estamos usando un conmutador o un switch de red que es gestionado, va a pedir que le demos una dirección IP manualmente. Si es que estamos usando un switch o un conmutador que está en DHCP, que es un protocolo dinámico de control, ahí sí ya nos asignaría las direcciones automáticamente. Para Dante típicamente se recomienda tener un conmutador que sea automático, que asigna las direcciones IP directamente, automáticamente. Para saber qué tipo de interfaz de red usar, hay que saber cómo se conecta la computadora a la red. Vamos a utilizar Wi-Fi para conectarnos a la red. Con Dante no se recomienda usar Wi-Fi porque Wi-Fi es algo inestable todavía. eh, Inestable suficientemente para que no pase el audio, por ejemplo. Entonces, para conectarse a una red Dante para rutear el audio, sí se necesita usar un cable Ethernet. Em, entonces la computadora se puede conectar vía Wi-Fi. Digamos, si la computadora se conecta vía Wi-Fi una red con Dante, digamos si tenemos un ruteador Wi-Fi eh, y ese ruteador está conectado con cables a sistemas Dante, entonces vamos a poder accesar desde el laptop a ese ruteador Wi-Fi y podemos usar Dante Controller. Eso sí se puede hacer. Eh, si puedo mostrar aquí, voy a ver si puedo mostrar Dante Controller un momentito. Voy a ver si puedo abrir Dante Controller para que lo puedan ver. Y lo único que no tengo ningún dispositivo Dante conectado, entonces no me va. Ups. Ok, aquí vemos más o menos, voy a encogerlo un poco, pero para que puedan ver cómo Dante Controller aparenta. Claro, en este instante estoy usando una red que no tiene Dante conectado, entonces no me va a mostrar dispositivos aquí. Em, y claro, como no hay ningún dispositivo Dante, se está cerrando. Pero ahí podemos ver que si es que por ejemplo me conecto vía Wi-Fi a Dante Controller, puedo hacer un ruteamiento, pero no voy a poder escuchar lo que está pasando en esa red Dante porque Dante no viaja a través de Wi-Fi. Dante solamente viaja a través de cables Ethernet. Para saber entonces cómo nos conectamos a la red, tenemos que saber un poquito de direcciones IP. Direcciones IP son un protocolo de direcciones para identificar los dispositivos en una red. Hay diferentes tipos de direcciones. Una dirección que vamos a ver primeramente es la dirección MAC o la dirección MAC. Esta no es lo mismo que una dirección MAC de Apple, por ejemplo. Es la dirección MAC, es una dirección que se encuentra dentro de cada dispositivo. Dentro de cada dispositivo hay una dirección fija que va a identificar al dispositivo. Esa dirección viene de fábrica, está codificada en el dispositivo y no se asigna, no es una cosa que se puede asignar, por ejemplo. Entonces, como estaba diciendo, es un identificador único para cada dispositivo en la red, es fijo, viene de la fábrica y son 12 caracteres hexadecimales, que es un tipo de lenguaje de codificación. El estándar IEEE 802 nos da 2 al poder de 48 direcciones posibles MAC, o sea que hay una posibilidad de tener hasta 280 trillones de direcciones posibles MAC.
Entonces, cada dispositivo digital, cada dispositivo que se puede conectar en red va a tener su propia dirección MAC. Esta es una dirección propia que viene de la fábrica y esa dirección típicamente nos va a dictar qué marca es el dispositivo, qué modelo, nos va a también decir qué versión, por ejemplo, del equipo. Toda esa información está en la dirección MAC también. La dirección IP entonces es una dirección separada, es una dirección ya de la red, es una dirección del dispositivo en la red. La dirección IP entonces es más ajustable, no necesariamente es una dirección fija. Se puede hacer una dirección fija si es que estamos administrando la red, pero también puede ser un direccionamiento automático. La dirección IP funciona como una dirección, digamos, si uno es cartero y está escribiendo una carta, la carta tiene que tener una dirección, un número y una calle, un código postal también. Y eso nos dice dónde en el barrio está esa casa, si tenemos una carta dirigida a esa casa, sabemos que esa carta, esa comunicación, va a ir a esa casa directamente, o a ese número de casa. Algo así similar es la dirección IP. La dirección IP está compuesta por 4 octetos, que son 4 eh, secciones separadas de números. Cada número varía entre 000 y 255. Entonces, si podemos ver la dirección aquí, los primeros 3 números van de 000 a 255, los siguientes números van de 000 a 255 y así sucesivamente. Y la dirección debe ser única por dispositivo dentro de una red. ¿Qué significa eso? Que si tuviera, por ejemplo, múltiples computadoras conectadas a un switch o una red, entonces cada computadora debe tener una dirección cada una para saber cómo se comunican entre ellos mismos dentro de la red. La dirección IP puede ser dinámica o puede ser estática. Si usamos direcciones IP estáticas, dinámicas, eso se hace con el protocolo DHCP, que es un protocolo para enviar un direccionamiento automático. Si estamos usando un conmutador, por ejemplo, un switch, estamos usando Dante, es mejor preocuparse de que el switch pueda tener direccionamiento automático, DHCP, para que pueda tener una dirección automática y así se pueda comunicar de un dispositivo a otro. Dinámico, entonces, las direcciones IP se asignan automáticamente y utilizan el protocolo DHCP. Si estamos usando un direccionamiento estático, entonces las direcciones IP se deben asignar manualmente. Si es estático, el administrador de TI seguro ya tiene una lista o algo que tenga las direcciones IP que están reservadas para ciertas funciones. Y de ahí podemos tomar esa dirección IP y enrutearlos manualmente, direccionarlos manualmente. Aquí un ejemplo de una red. ¿Cómo estaría conectada? Tenemos la computadora al centro, conectada a varios dispositivos. Si podemos ver, los primeros 3 grupos de números son los mismos, significa que estamos en la misma red. Los últimos números varían, 42, 43, 44, 45. Eso significa que la dirección de estos dispositivos es diferente, entonces se van a tratar como dispositivos separados dentro de la red. ¿Cómo descubrir la dirección IP de su computadora? Hay diferentes maneras. Típicamente, si estamos usando una Mac, por ejemplo, vamos a hacer clic en el menú de manzana y darle clic a preferencia del sistema, o en inglés System Preferences, y ahí va a haber una preferencia de red o network. Y ahí podemos ver si es que estamos usando una dirección IP manual o una dirección IP automática. La mayoría de nosotros vamos a usar una dirección IP automática. Si es que estamos trabajando en un edificio, por ejemplo, de oficinas o en una oficina donde el TI
el administrador de TI es el que maneja toda la red, vamos a usar una dirección manual. También si estamos usando Windows podemos verlo en las preferencias del sistema también de red, o por último usar la línea de comandos en el prompt de control. Aquí un ejemplo de la arquitectura Dante, cómo se podría usar. Por ejemplo, si tenemos múltiples dispositivos con entrada y salida Dante, los podríamos conectar a una red. Si es que, por ejemplo, estamos en un edificio que tiene el TI manejado por un administrador, vamos a tener múltiples conmutadores. Aquí vemos, por ejemplo, los dispositivos con salida Dante están conectados a un conmutador separado, los dispositivos con entrada Dante a otro conmutador por separado, y ambos conectados a un conmutador o un switch central. Se puede hacer esto, con tal que sepamos cómo están ruteados los dispositivos, cómo están conectados en la red, y si es que están con dirección IP dentro de la misma red. Podemos saber cómo rutear el sonido de un dispositivo a otro. Aquí un mejor ejemplo de Dante Controller. Si podemos ver en la parte de la derecha, podemos ver la pantalla con Dante Controller, con múltiples dispositivos Dante conectados, y cómo se enrutea de uno a otro. Vemos los transmisores o las salidas de Dante en la parte de arriba, y los receptores Dante o las conexiones de entrada Dante a la izquierda. Dante Controller, como estaba diciendo, es un software gratis de Audinate. Lo pueden conseguir en audinate.com. Es una aplicación plug and play para enruteamiento. Automáticamente descubre cualquier sistema Dante que está en la misma red donde está nuestra computadora. Fácil de configurar, nos permite configurar la frecuencia de muestreo, nos permite configurar el reloj word clock si estamos usando uno, o también nos permite asignar un dispositivo como reloj maestro de todo el sistema, y nos permite también monitorear la latencia de la red. Si es que ocurre algo con alguna conexión, nos dice directamente en la pantalla también si es que hay un error en la conexión. Y otra cosa que yo creo que es lo mejor de todo es que es gratis. Se puede conseguir gratis de audinate.com y es para Mac o PC. También existe Dante Virtual Sound Card. Dante Virtual Sound Card es un software que cuesta, no es gratis. En este momento no recuerdo el precio, pero lo pueden ver en audinate.com de nuevo. Dante Virtual Sound Card permite que la computadora funcione como un dispositivo Dante, usando la conexión Ethernet de la computadora misma. Entonces, si tenemos una computadora con una conexión Ethernet, podemos usar Dante Virtual Sound Card, y podemos usar la computadora, como por decir, para tocar música de la computadora a una consola digital con Dante, o por último también rutear audio de la consola digital a la computadora para grabar. Dante Virtual Sound Card entonces permite conectar la computadora como un dispositivo de entrada y salida a una red Dante, para usar con hasta 64 por 64 canales. Usa la conexión Ethernet del computador y aparece como una salida de audio. Si usamos Dante Virtual Sound Card y vamos a la preferencia de sonido de la Mac, vamos a ver que Dante Virtual Sound Card está disponible como un dispositivo de salida. Algo nuevo del sistema Accent Digital, si es que queremos monitorear Dante o monitorear una red Dante en completo, algo nuevo que ofrece el nuevo sistema Accent Digital es el modo de monitoreo Dante. Accent Digital es un nuevo sistema de Shure que acaba de salir, es un sistema de alta gama de microfonía inalámbrica. Hay receptores de 2 canales, hay receptores de 4 canales. Ambos permiten hacer el modo de monitoreo Dante. ¿Cómo funciona esto? Si podemos ver aquí en la pantalla, el receptor de Accent Digital tiene una salida de audífonos en la parte de la izquierda. En esta parte de la izquierda vemos una perilla de volumen.
Si le damos clic a esa perilla de volumen, ahí la pueden ver. Si le damos clic, nos muestra este menú, que nos da un par de diferentes maneras de monitorear la red Dante. Podemos darle clic donde dice Dante Browse o donde dice Dante Queue. Si le damos clic a Dante Browse, en modo Dante Browse lo que el Axient Digital hace, y este es único de Axient Digital, no lo hacen los otros receptores de Shure. Si le damos clic a esa opción de Dante Browse, el receptor mismo va a monitorear, va a buscar todos los dispositivos Dante que están conectados en la red y los va a encontrar y los va a mostrar en la pantalla como dispositivos. Y claro, como Dante se puede buscar los dispositivos por nombre, va a mostrar los nombres de todos los dispositivos en la red. Podemos ahí entonces seleccionar el dispositivo que aparece en la pantalla de Axient Digital y podemos monitorear esos dispositivos, digamos si fuera una consola, un receptor de micrófono inalámbrico o si fuera por ejemplo otro dispositivo Dante, digamos si tenemos un micrófono Dante conectado en la red, lo podemos monitorear a través de la salida de auriculares del Axient Digital. Esto hace entonces que el Axient Digital se convierta en una caja de monitoreo Dante. Y así podemos escuchar cualquier dispositivo Dante a través de la salida de audífonos o auriculares de receptor. Así, por ejemplo, ya no tenemos que conectar audífonos al dispositivo o si queremos saber qué está pasando con canal número 33 de la consola, ahí podemos escuchar canal número 33 de la consola a través del Axient Digital. De otro modo también existe el modo Dante Queue, que es un diferente modo. Este modo funciona con múltiples receptores de Axient Digital. Digamos, aquí tenemos 7 receptores de Axient Digital, cada uno son 4 canales, entonces serían 28 canales de Axient Digital. Digamos que estamos en un teatro, por ejemplo, y estamos usando los 28 canales de Axient Digital a la vez. Entonces, para no tener que estar escuchando cada canal de la consola, por ejemplo, o quitando los audífonos y conectándolos al otro receptor, podemos usar el modo Dante Queue. ¿Cómo funciona esto? Digamos que tenemos nuestro primer receptor como una estación de escucha, un listening station. Podemos entonces seleccionar los otros receptores como dispositivos remotos. De esa manera entonces puedo conectar audífonos a el primer receptor que está como estación de escucha, como listening station. Los otros dispositivos remotos entonces van a poder escucharse a través de los audífonos conectados al primer receptor. ¿Y cómo hago esto? Simplemente le doy clic a un canal, digamos que quiero escuchar qué es lo que está pasando en el primer canal del segundo receptor, le doy clic al número 1 del segundo receptor, o al número 2, o al número 3, o al número 4, o si quiero escuchar de otros receptores, por ejemplo, simplemente le doy clic en el número del canal de receptor y ahí sí los puedo escuchar a través de la conexión de auriculares de la estación de escucha del primer receptor. Así no tengo que estar desconectando los audífonos y conectándolos nuevamente para poder escuchar cada micrófono de cada receptor. Pues bien, hemos llegado entonces al espacio de preguntas. Si tienen alguna pregunta, las podemos ver aquí en el panel de GoToWebinar. En el panel de CrossHost, que es la nueva plataforma que estamos usando. Aquí ya tengo algunas preguntas. Esta conferencia puede ser repartida. Todos estos webinarios se están grabando y se van a publicar en nuestra página de YouTube. Si vas a youtube.com y buscas Shure en español, vas a ver un playlist de webinarios. Y en ese playlist vas a ver todos los webinarios grabados. Este webinario también se está grabando y se va a publicar en esa página pronto. ¿Tienen algunas otras preguntas? Nos pueden preguntar. Vamos a esperar un poco a que entren más preguntas.
O también si tienen algunas preguntas, otras preguntas, pueden escribirme también a la dirección que está en la pantalla, paucar-miguel@shure.com. Nos preguntan si cualquier consola digital funciona con Dante. Depende, porque Dante utiliza un chip interno que lo hace compatible con Dante. Em, Tendrían que ver con el productor de esa consola para ver si es que es compatible con Dante o no. Si es compatible con Dante, típicamente va a tener em, a ver, típicamente va a tener un logo en la pantalla. Lo voy a poner en la aquí en la página a ver si se puede mostrar. Pero si lo ven ahí, este es el logo de Dante que aparece sobre la A en el logo de Audinate. Si es compatible con Dante, van a ver un logo así. Y también va a decir Dante, por ejemplo. Y si ven las conexiones de Ethernet, va a decir Dante primario o Dante secundario. ¿Qué otro uso se le puede dar a Dante? Em, digamos que tienes un teatro o un escenario grande, un escenario en vivo. Claro, tus micrófonos se conectan vía XLR, pero para no tener un cable, un cableado muy grande de cables XLR, de ir a la consola de la sala, a la consola de monitores, por ejemplo, entonces ahí puedes usar Dante. Ahí puedes usar, por ejemplo, un solo cable Ethernet para cargar 60, 100 canales de audio. Entonces así puedes eliminar tener tantos cables de XLR o tantos cables de sonido análogo. Ahí puedes usar un solo cable Ethernet para cargar todos los cables de micrófonos, todos los canales de micrófonos del escenario a la sala, por ejemplo. De lo contrario, pues también si estás en una oficina y estás haciendo una instalación de audio y video, videoconferencia, por ejemplo, puedes utilizar un micrófono de Shure que tenga conectividad Dante y puedes conectarlo de Dante a la cabina de TI para así poder rutear el audio o grabar el audio, por ejemplo, en otro salón. El sistema Accent es redundante o una instalación única. El sistema Accent tiene dos conexiones en la parte de atrás. A ver si lo puedo poner aquí. A ver si lo puedo mostrar bien rápido. Ahí vemos la parte de atrás del equipo Accent digital. Si puedes ver a la izquierda tiene cuatro conectores de Ethernet. Tiene uno que es Dante primario, uno que es Dante secundario y dos conexiones de Ethernet para control, para conectar a una Mac o PC, para controlar, por ejemplo, con Wireless Workbench. Pero si es que quieres, tienes una configuración interna que te deja usar esos cuatro puertos Ethernet como quieras. Ahí sí ya puedes tener cuatro puertos de Dante, primario, secundario, o a ese punto puedes tener cuatro conexiones Dante para más redundancia todavía. El Action Digital debería estar a la venta en Perú, sí, ya está a la venta mundialmente. Puedes consultar con nuestro distribuidor peruano que es Perfection. Eh, si es que buscas en la página de Shure, es.shure.com, hay un enlace que dice dónde comprar y ahí te va a dar la información de contacto de la distribuidora Perfection en Perú. ¿Cuántos dispositivos se pueden conectar vía Dante? Prácticamente los dispositivos el número de dispositivos que quieras conectar. Eh, Depende de cuántos switches tienes, cuántos conmutadores.
Y también depende de la frecuencia de muestreo y el bitrate, pero en general puedes conectar cientos de sistemas Dante. A la tasa de frecuencia más alta, que sería 192, todavía puedes conectar 200 o más dispositivos Dante. ¿Qué distancia es apropiada para el cable Cat5 o Cat6? 100 metros. Más de 100 metros puedes agregar otro switch y alargarlo a 100 metros más, otro switch y alargarlo a 100 metros más. Entonces, 100 metros para un solo cable. Si necesitas más distancia, puedes agregar más switches. Sí, teatro está diciendo de un ejemplo, pero puede ser varias conferencias en línea, no solamente teatro. Se puede usar Dante con una consola Behringer X32, depende de la consola. Tendrías que ver con Behringer si es que esa consola tiene compatibilidad Dante o no. Eh, Ellos te podrían decir. Pues bien, ya no tenemos más preguntas. Si tienen alguna otra pregunta, por favor nos avisan. Si es posible usar un intercomunicador en vivo. Pues sí, si utilizas un micrófono Dante, por ejemplo, conectado a un switch que está a 600 metros de distancia, ahí necesitarías varios switches, porque 100 metros de distancia y de ahí tienes que usar otro switch. Em, pero sí se puede. Em, en ese caso necesitarías un speaker, un parlante Dante para poder escuchar y otro micrófono, por ejemplo, Accent Digital o ULXD o el MXA910, que es el micrófono de techo de Shure, para poder hacer eso. La marca Allen Heath creo que tienen una consola que es compatible con Dante, pero tienes que ver qué modelo es. Ellos te pueden dar más información. ¿Qué productos Shure cuentan con Dante? De micrófono inalámbrico tenemos el ULXD, que receptor dual o cuádruple tienen compatibilidad con Dante. Accent Digital, que también es dual o cuádruple, tiene compatibilidad con Dante. También tenemos los MXA 310, que es un micrófono de mesa nuevo que acaba de salir hace poco, y el MXA 910, que es un micrófono de techo, que también hace poco que ha salido. Y también tenemos interfaces Dante, que pueden convertir, por ejemplo, una entrada de micrófono XLR, digamos, si tenemos otros sistemas inalámbricos, los podemos conectar vía XLR a la interfaz y lo convierte ese audio a Dante, o también de salida, convierte en salida de Dante a salida analógica. ¿Se puede usar Dante con audio y video a la vez? Sí, definitivamente. Los sistemas QLXD no se pueden usar con Dante. QLXD no es compatible con Dante. Tiene una conexión Ethernet en la parte de atrás, pero ese es solamente para control, para controlarlo con Wireless Workbench, por ejemplo. Dante solamente existe en ULXD, Accent Digital, MXA 310, MXA 910. También con la mezcladora IntelliMix SCM 820 viene compatible con Dante. Y también los interfaces de Shure que vienen con Dante. Sin embargo, si utilizas un QLXD y una interfaz Dante, como por ejemplo el MXW ANI-IN o ANI-OUT, entonces ahí puedes usar el QLXD conectándolo al ANI-IN, por ejemplo, y eso te va a convertir el audio analógico a Dante. Es confiable para grabación en vivo definitivamente. Muchos utilizan la interfaz Rio de Dante, que es de Yamaha. El interfaz Rio te permite convertir múltiples señales de análogo a Dante, justamente para hacer eso, para hacer grabaciones, por ejemplo. Todas las consolas se podrían manejar mediante Wi-Fi. Em,
Manejar y enrutear sí, pero escuchar el audio no. Si tienes, por ejemplo, múltiples micrófonos y dispositivos conectados con cable Ethernet a un ruteador Wi-Fi, se pueden comunicar audio usando las conexiones de cable, y te puedes conectar con la computadora vía Wi-Fi para ver el enruteamiento usando Dante Controller, pero escuchar el audio no. Pues muy bien, si no tenemos más preguntas, entonces damos a concluir este webinario. Si tienen alguna pregunta adicional o si hay alguna pregunta que no les pude contestar, por favor me pueden escribir directamente a mi dirección de correo que está en la pantalla, directamente aquí abajo. Ahí estamos. Aquí. Entonces pueden escribirme directamente a mi dirección de correo electrónico, y los podemos contactar y contestar directamente. Muchísimas gracias por atender este webinario. Acuérdense que cada viernes, con tal que no sea un feriado o un festivo, estamos dando un webinario cada viernes a las 10 de la mañana, hora de Miami. Y también van a poder ver este webinario grabado en nuestra página de YouTube, Shure en español. Busquen el playlist webinarios o seminarios por web de Shure. Muchísimas gracias por atender. Nos vemos la próxima. Que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten el resto de su viernes.